en el canal, pero yo hago eso de aquí a mañana y ya mañana tiene los links de las 3 clases anteriores, ¿les parece? Porque me toca bajarlas de Teams, ponerlas en mi canal de YouTube y ya queda facilito porque ya les queda siempre con el link ahí del canal. Entonces ya es fácil ver. Ok, perfecto, sí señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces bienvenidos a esta sesión 4 del curso de Economía Solidaria, Cultura de Asociatividad. Como estábamos nosotros viendo la clase pasada, estábamos viendo algunas características de lo que son los proyectos que se pueden presentar desde una organización de este tipo, de economía solidaria, y estábamos viendo lo que es el añadir valor, todo lo que es la cadena de valor y también lo que es la promesa de valor, que la idea es de lo que produzcamos, no importa que sea ¿escuchan ahí? Que sea un servicio Sí, o un bien, lo podamos tener como una promesa de valor. Y esa promesa de valor vimos la clase pasada, cómo se puede presentar a través de un proyecto con un diseño del método Canvas. Hemos visto el método Canvas es un lienzo y en ese lienzo o es una matriz, una tabla, digamos, grande donde está condensado todo lo que es el proyecto y que tiene esas características tan importantes de dar esa felicidad al cliente, de darle justamente lo que quiere y tiene que ver también con con lo que hicimos ya o lo que hicieron ustedes o están terminando de el mapa de empatía para conocer los gustos, las necesidades del cliente o del productor, o del beneficiario, perdón, al que le vamos a ofertar ese bien o servicio. El día de hoy vamos a ver algo que tiene que ver con, decíamos que en este tipo de economía solidaria, ustedes saben que este curso tiene que ver con asociatividad y también con economía solidaria, todo lo que es el cooperativismo y las asociaciones, pero de este tipo, juntas de acción comunal, etcétera. Nosotros vemos en cada clase, digamos, temas que tienen que ver tanto con la asociatividad, emprendimiento y también la parte, obviamente, de continuar viendo esta parte de normatividad y todo lo que implica, por ejemplo, el movimiento cooperativo. El día de hoy vamos a ver por parte de las cooperativas lo que es la gestión de las cooperativas. Ya hemos visto cuáles son las características principales, algo de la normatividad de la ley que rige las cooperativas. El día de hoy vamos a ver algo de la gestión de las cooperativas y también, ya volviendo al tema en que terminamos la clase pasada, que tiene que ver ya más con la elaboración o la organización con un proyecto que pueda ofertarse desde este tipo de organizaciones a la comunidad. Vamos a ver también algo que tiene que ver con liderazgo, con emprendimiento. Entonces, permítanme un segundo, voy a buscar aquí el archivo y voy a poner acá en la pantalla. Ya todos terminaron las 2 actividades. ¿Cómo les ha ido? Ya entregaron las 2, que era el diagrama de caja y el mapa de empatía. ¿Ya los terminaron? ¿Ya todos se entregaron? ¿Los que están acá? Yo te entregué hace 8 días todo. Sí, tú sí. Sí, señora. Es economía solidaria. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Maneja. Está todo en inglés este computador. Dios mío. No, hello.
Ahí ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ya estamos viéndonos todos. Ah, bueno, pues perfecto. Entonces, como les digo, vamos a ver las dos cosas, tanto lo que tiene que ver con, les iba a decir que yo en uno de los correitos ya les envié el libro que les gustó de 80 herramientas para el desarrollo participativo de la FAO y otros también que ya hemos visto acá en clase. Entonces, repasando, vamos a mirar la parte de la gestión de las cooperativas. A ver si este me deja abrir acá. Entonces, aquí hay un archivo que tiene que ver con la parte de, a ver, la presentación. No está todo en inglés. Bueno, entonces, la idea es que, como dijimos, tiene que haber mucha transparencia. Todos los que están dentro de la cooperativa tienen derecho a saber todo lo que se hace en la parte financiera y a decidir democráticamente también qué se hace con ella. Entonces la idea es pues hacer en la parte financiera unos balances muy adecuados y el objetivo básicamente tiene, o sea, una cooperativa tiene como todas las empresas un objetivo, tiene unos ingresos, unos gastos, unos bienes y unas deudas. Entonces aquí nos explican rápidamente, cuando un grupo de personas decide crear una cooperativa es importante entonces pronosticar cuáles van a ser los costos y dirigir los ingresos previstos. Entonces básicamente cuando iniciamos, que es el startup de la cooperativa, tenemos que empezar a pensar qué necesitamos para empezar el emprendimiento y dirigirlo. Es importante entonces conocer algunas definiciones. Cuando tenemos en la parte de contabilidad una hoja de balance, es un documento que muestra con una fecha determinada los activos, qué es lo que posee y las deudas. En ese sentido, que serían las deudas, cualquier tipo de préstamo de una persona o entidades para mejorar la empresa, conocer qué son los gastos, en actividades para generar los ingresos, y el ingreso, cualquier suma obtenida de ingresos por ventas o recibidos en un periodo determinado de tiempo. Decíamos que las cooperativas no son son sin ánimo de lucro, no son empresas mercantiles, pero sí pueden comercializar lo que se produzca para reinvertirlo en beneficio de los asociados, que es, digamos, digamos, una de las características fundamentales. Entonces, los activos fijos, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que posee la empresa de activos fijos? La propiedad, o sea, los edificios, etcétera, la planta, los equipos, son, digamos, este tipo de bienes los más comunes cuando uno dice que son los activos fijos de lo que posee. La propiedad generalmente entonces es un terreno donde se están ubicadas las oficinas de la cooperativa o de la empresa, o si tienen una fábrica, la fábrica u otros servicios. El territorio es utilizado entonces muchas veces si hablamos de cooperativas, por ejemplo, agrícolas, para la cría de animales y el cultivo. Los edificios o plantas de procesamiento, por ejemplo, o de almacén, o muchos inmuebles también son activos fijos. Los equipos incluye todo lo que son los computadores, bueno, todo el mobiliario de oficina, los instrumentos, las máquinas y obviamente los computadores. Los edificios y el equipo son los principales productores de bienes en cualquier organización. Esos aparatos, esos equipos, en la misma infraestructura, el edificio, se deprecia porque se va desgastando y nunca va a tener el precio inicial con que se adquirió. Entonces, debido a que estos activos se van a desgastar, nos dice aquí la presentación que les comparto, con el tiempo, esto se debe reportar, esta depreciación, esa pérdida de valor, digamos, en el tiempo por el desgaste de los equipos y los inmuebles en una hoja de balance con su valor neto. Esta reducción del valor declarado durante un periodo de tiempo se llama gasto de depreciación. La depreciación es una asignación racional y sistemática de los costos de esos activos a gastos
a lo largo de la vida de un activo. La depreciación acumulada, la cantidad del gasto, es la cantidad del gasto de la depreciación reconocido hasta la fecha. Pues esos son términos, digamos, de contabilidad. Simplemente para que sepan que todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo o revisando la parte financiera, sobre todo para al comenzar una cooperativa. Hay que hacer un inventario. Entonces, cuando hablamos de inventario, incluye las materias primas, los productos, las existencias, los suministros utilizados para la producción. Hay que saber qué créditos comerciales, entonces la suma de los clientes y que tienen que devolver, el efectivo y equivalentes, que es el dinero, los cheques a disposición de la organización cooperativa, y las deudas, cualquier obligación en que la organización cooperativa ha incurrido como consecuencia de sus actividades, las deudas que pueden ser corrientes o no corrientes. La diferencia es que las deudas corrientes son obligaciones a largo plazo que prevén la utilización del dinero u otros activos corrientes a un año o en el ciclo de trabajo. Las cuentas por pagar representan deudas en las cuales la cooperativa incurre al adquirir inventarios, equipos, etcétera, y suministros para la fabricación o con fines de volver a vender. La cuenta por pagar incluye todo lo que la empresa compra a crédito. Los gastos acumulados son las deudas por servicios pasados que no han sido pagados. Los impuestos por pagar representan impuestos que no hayan sido pagados por la unidad del gobernante y serán pagados dentro de un año. La hipoteca a pagar incluye también esos pagos del principal, o sea, la deuda principal y los intereses, pero representa también una garantía de determinados activos que volverán al prestador si no se pagan la deuda. No puedo utilizar alguna infraestructura, pero si no se paga la deuda, vuelve. Es como cuando uno a veces deja de pagar la cuota de algún apartamento y pues finalmente se queda la doctora o pues con el mueble, que no pudimos utilizar. Las hojas de balance en diferentes industrias. Una empresa de comercio al detalle mostrará un gran inventario, pero solo un edificio. Una empresa de industria, por ejemplo, siderúrgica o automovilística, tendrá muchas propiedades, plantas y bienes de equipo. Entonces, hay que pensar aquí porque pues esto es de lo que les estoy compartiendo, es de Copermondo, que es la Confederación de Cooperativas de Italia, y está enfocado pues en las cooperativas agrícolas. Nos dice aquí la presentación que pensemos cuáles serían los inmuebles o lo que tendría una empresa de este tipo, una cooperativa de este tipo. ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre, por ejemplo, el terreno, la maquinaria, ¿cierto? Agrícola, etcétera. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? De activos que pueda tener una cooperativa agrícola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Pues los socios. Dime. Los socios. O bueno, los integrantes, las personas que conformen la cooperativa. Pero en cuanto a activos, que es como lo que posee, en cuanto a cosas materiales que puede tener, ¿qué se te ocurre a ti que cuando yo tengo una cooperativa agrícola, qué puede haber? Herramientas, muy bien. Unas bodegas de pronto para guardar la maquinaria y las herramientas, un sitio, unas bodegas, ¿sí? Etcétera. Y obviamente pues el terreno. Empaques. Exacto. Bueno, entonces, aquí nos dice una cooperativa en el sector, entonces tendrá una propiedad. No sé si puedan apagar el micrófono por ahí un segundito. Ya. Entonces, ¿qué tendrá? Es cuando hablamos de cooperativas del sector agrario, entonces habrá un terreno donde van a estar ubicadas las oficinas, los otros servicios, lo que decíamos puede ser hasta de post cosecha, de pronto una ramada para la parte post cosecha, para guardar los mismos equipos, la maquinaria. Bueno, en los edificios o las plantas, el equipo que nos dice acá, mobiliario de oficina, instrumentos, máquinas de empaque, las carretillas,
los computadores, y obviamente pues nosotros en la parte agrícola tendríamos, por ejemplo, un tractor, un camión, etc. Bueno, decisiones entonces de cómo gestionar esto. Las decisiones entonces de la empresa no se pueden tomar, perdón, gracias, no se pueden tomar sin saber también los costos. Entonces ya sabemos los activos, lo que poseemos o lo que deberíamos tener para poder empezarla, hacer el startup de la cooperativa. También ahora vamos a mirar entonces los costos. La sostenibilidad de una cooperativa no se puede estimar sin conocer el costo. En la parte de mercadeo, entonces, se utilizan informaciones del costo para poder establecer los precios. El precio no puede ser menor a lo que nos costó producir. En todo caso, los registros de los costos son útiles para comparar rendimientos pasados y para establecer presupuestos. Los datos de los costos nos ayudan a determinar también la utilización de los recursos. Los costos, entonces, cuando los empezamos a mirar, están en diferentes categorías: costos directos, indirectos, fijos, variables y semivariables. Los costos directos son aquellos que se pueden identificar claramente y que tienen que ver con la producción para poder producir. El costo directo, entonces, en un ejemplo aquí, nos dicen de una hamburguesería, en un restaurante de comida rápida, será, por ejemplo, el costo de la carne. El costo directo para reparar un auto será un carro, será el trabajo del mecánico. El costo directo de los estudios de economía y empresa será el salario de la profesora o del profesional de economía y empresa. Entonces, los costos directos comunes en la industria manufacturera son el trabajo y los materiales. En una empresa de comercio, el costo de los bienes vendidos. Son todo lo que tiene que ver entonces directamente con la producción. Los costos indirectos o la producción del bien o también de la prestación del servicio. Los costos indirectos no se pueden identificar con una unidad de producción y son conocidos como gastos generales, sin embargo, sí se generan. Entonces, cuando hablamos de un costo por producción general, por ejemplo, es el alquiler de fábricas, la depreciación o pérdida de valor de los equipos, electricidad, todos esos servicios. También tenemos gastos generales por ventas y distribución en general. Entonces, gastos que se generan en un almacén, los costos de empaque y distribución. Costos también indirectos por administración general. Entonces, el alquiler de la oficina, el salario, las finanzas generales que tiene que ver con los intereses que pagamos de los préstamos que se adquieren en la cooperativa. Algunos costos varían con el rendimiento de la producción, mientras otros no cambian. Entonces, la primera clasificación son costos directos e indirectos. La otra clasificación que nos explican aquí son los costos fijos y los costos variables y semivariables. Se nos dice acá, los costos fijos permanecen constantes, pase lo que pase con el rendimiento de la producción. Se produzca o no, eso, como por ejemplo, unas cosas que son el alquiler, eso hay que pagarlo así no se haga nada. Costos variables son los debidos a los rendimientos de la producción. Por ejemplo, son costos de las materias primas. Entre más se produce, más costos en materia prima vamos a tener. Y costos semivariables incluyen ambos, algunos costos fijos y variables, como por ejemplo, los costos que tienen que ver por la cuenta de electricidad, más la electricidad, de la cuenta por electricidad, más la electricidad utilizada. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. Bueno, antes de eso, entonces, ya tenemos claro lo que tenemos. Tenemos claro los costos. Ahora vamos a tener en cuenta los ingresos. Entonces, cuando vayamos a fundar o a tener en cuenta la creación de una cooperativa, debemos mirar también los ingresos, cuáles serían las ganancias recibidas por las ventas del producto que vamos a producir en la cooperativa. Eso es la ganancia. La ganancia total es el ingreso total por la venta de todas las unidades del producto, es decir, la cantidad producida por el precio. Otros ingresos entonces pueden ser, que puede perfectamente ser verdad porque los puede recibir la cooperativa o la institución de economía solidaria. Donaciones, subsidios,
herencias, etcétera. El ingreso total es la suma de todas las ganancias y los otros ingresos. Entonces aquí hay un ejemplo, dice, ¿me escuchan ahí bien? ¿Me están Claudia, escuchando? Sí, Claudia, ¿me sí, escuchas? buenas. Sí, Buenas, señor, don Claudia. Albertico, ¿cómo está? Mira, bien, gracias. Tengo una inquietud. Yo estaba participando, escuchando. Tengo una Sí, inquietud. sí, señor. Los rendimientos que se puedan dar en la actividad económica de una cooperativa se llaman excedentes, ¿cierto? Sí, que son los que se reparten después entre todos los asociados. En servicios y en beneficios para los asociados, más no en dinero en efectivo. No Exacto, tengo claro. exactamente. Sí, Sí, exactamente. sí. Es así. Y en la Y misma yo les, proporción, todos por igual, ¿cierto? todos por igual, exacto. A diferencia de una empresa mercantil donde hay unos accionistas y de acuerdo a lo que pongan, a sí mismo ganan. En una empresa cooperativa todos tienen pues, el derecho a esa repartición igualitaria de los excedentes que se producen por ganancias que pueda, por ejemplo, ser por venta de algo de la cooperativa. Yo les ponía el ejemplo en clases pasadas de la parte de apicultura, como a veces o sea, había un apiario en común, eso pasó en realidad en el Quindío donde yo estaba, y pues allá había un apiario, digamos, en común para poder hacer parte de la cooperativa, tenían que poner, o de la asociación, porque era asociación, tenían que poner una colmena, y eso hacía parte de una producción, digamos, común. Entonces, la idea es que después los excedentes se repartan por igual entre los asociados, pero no en dinero, sino en beneficios que pueden ser, ya lo habíamos visto, en beneficios de educación, incluso de recreación, en los mismos de pronto préstamos que se les pueden dar a los asociados, a la cooperativa, etcétera. Bueno, Perdóneme que todavía sigo con gripa. queda clara la situación en todo caso. Sí, gracias, don Albertico. Gracias, don Albertico. Bueno, No, gracias entonces a ti aquí que nos estás dicen, explicando. Y gracias bueno, a ti que estás entonces, explicando. bueno, don Albertico, con mucho gusto. Entonces nos dice acá, hay una historia, hay un sastre que paga $45 el día por un alquiler de un taller, hace 3 vestidos cada día y los vende a $30 cada uno. El material le cuesta $8 por vestido. Entonces los costos fijos por un vestido son de $15, los costos por materiales 8 y los costos totales 23. En un día él tiene órdenes solo por 2 vestidos por $30 y otro por 20. ¿Debería aceptar? Ahí les queda. Después yo se los mando para que con tiempito revisen ahí si sí vale la pena o no, ¿cierto? Acuérdense que de todas maneras lo que gana tiene que ser más de lo que invierte, ¿sí? Pues en el balance de costo-beneficio siempre hay que revisar. Bueno, entonces aquí está la respuesta. Después les mando esto para que lo miren allá con calmita, pero aquí está la respuesta. Entonces, dice, si él no acepta, entonces se dio cuenta, por ejemplo, que los costos son mayores a lo que ganaría. Entonces dice, las ventas por los 2 vestidos serían en total $60. Los costos de los 2 vestidos serían 16. Los 16, que es lo que le cuestan los 2 vestidos, más los costos fijos, le va a dar 61. Entonces, lo que gana por las ventas, que es 60, no le sirve porque con los costos fijos que tiene, qué sé yo, el alquiler del sitio, la maquinaria, etcétera, que ya hemos visto, el alquiler nomás del taller, miren todo lo que él paga, etcétera, no le sirve porque quedaría perdiendo $1, ni siquiera cubre lo que vende, ni siquiera cubrió los gastos, tanto los fijos totales como los costos de producción, que serían 16. Entonces, él dice, él no acepta porque pierde $1.
Entonces, si él dice acá, él acepta y tendrá un beneficio de $11. Entonces, él tiene ventas por 2 vestidos a $30, va a ganar 60. Los $60 más la venta de un vestido a $20, ahí ya va a ganar 80. Los costos por los 3 vestidos a 8 van a dar 24 y los costos totales le van a dar 69. Entonces, fíjense que a él en realidad, pues aquí sí le sale bien porque tiene un beneficio de $11 versus en el anterior, donde sencillamente pues no acepta porque va a perder $1. Entonces, después les mando eso para que lo analicen ustedes allá tranquilitos. Entonces, hay que pensar entonces, la conclusión de lo que viene hasta acá es pensar siempre en los costos, en lo que es los activos que debemos tener y también en los gastos. Entonces, perdón, gastos y en los ingresos. Entonces, ¿quién nos da los fondos para poder iniciar una cooperativa? Entonces, los fundadores de la cooperativa, como vimos anteriormente, los socios fundadores pueden solicitar subvencionar o préstamos con algún tipo de apoyo o un donador externo. Entonces, lo importante es tener muy en claro, sea la entidad o la persona a la que le vamos a pedir o la fundación o lo que sea, es para qué o qué vamos a hacer cuando recibamos esos dineros, ¿cierto? Y cuándo los vamos a gastar. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro porque es una de las cosas que le va a dar seguridad a la persona o a la entidad que nos va a dar ese dinero. Es importante además estimar el ciclo del trabajo. ¿Esto qué es? Ay, esperen que me devolví. El ciclo del trabajo. Entonces, es cuánto tiempo necesita esa organización cooperativa para poder comprar los materiales, convertirlos en ventas y recoger las cuentas por cobrar. Es decir, para recoger todos los ingresos por ventas. Esta operación, una operación más corta es mejor porque permite a la cooperativa generar efectivo de menos tiempo y puede utilizarlo para pagar facturas y potenciar tu cooperativa, ¿sí? Entonces, que fluya más rápido ese dinero, que de pronto a veces hay negocios muy grandes, pero pues se demora uno mucho en el tiempo para poder recibir los ingresos. Aquí nos dicen que entre más cortas sean esas transacciones de producción y venta de lo que tengamos en la cooperativa, vamos a tener más efectivo en menos tiempo y podemos utilizarlo para ir pagando las facturas y potenciar la cooperativa. Entonces, lo que hay que hacer es un programa de las actividades. Tenemos que tener un plan. Se recuerda que esto es una empresa. O sea, definitivamente una cooperativa es una empresa en la cual vamos a ofrecer nuevos productos o servicios a los clientes. Entonces, ¿qué aspectos vamos a tener en cuenta para el marketing, para el mercadeo, para la comercialización? Entonces, el producto que vamos a producir en la cooperativa, obviamente el precio, la promoción, cómo vamos a hacer la promoción de ese producto o servicio y la distribución. Algunas preguntas útiles, entonces podemos fijar el precio que tu mercado querrá pagar, el cual todavía te permite cubrir los gastos necesarios. Entonces cuando uno hace un análisis de mercado, obviamente mira la competencia y uno normalmente el precio cuando uno lo coloca de manera que pueda cubrir los gastos, eso es lo mínimo, y tener un excedente, un precio de más, que esté dentro de un rango, ¿cierto? Viendo el mismo producto con la competencia, pues eso va a estar entre un rango. Por ejemplo, si a mí algo me sale por $8, bueno, en el caso aquí que están hablando de dólares, y ahí cubro, ¿cierto? Eso me da por ejemplo, los gastos fueron de $6, entonces vendiéndolo a 8, yo alcanzo a tener 2 de ganancia. Pero también tengo que tener en cuenta los rangos en que venden normalmente ese producto en el mercado. Entonces, esos es, digamos, los rangos en que el consumidor o el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, es lo que nos dice acá. El precio que el mercado quiere pagar todavía le permite a usted cubrir los gastos necesarios. Entonces, en el caso de nosotros,
que nos costó 6, que lo vendemos a 8, y si el rango está entre 7 y 9, por ejemplo, pues estamos en el rango y si podemos venderlo a ese precio. ¿Cómo vamos entonces a promover los productos? Es otra de las preguntas. ¿A través de qué publicidad? ¿A través de qué? Perdón, que aquí escribe así porque el que hizo esta presentación es italiano, entonces aquí dice con emails directos, con exhibiciones, en ferias, ¿cómo lo vamos a hacer? Por último, entonces, pensar en cómo vamos a distribuir los productos. Estas preguntas deberían ser aplicadas a cada producto y servicio que queremos ofrecer. Por ejemplo, bueno, hemos pensado, a ver, los que quieren hacer una cooperativa agrícola, que hay varios aquí con café, ¿cierto? La idea es, pues, si tenemos una cooperativa de caficultores allá en Gachetá, pues obviamente el producto que podemos tener para venta es el café, ¿verdad? O productos derivados del café. Pero si quisiéramos también como cooperativa ofertar un servicio, ¿qué se les ocurre que pudieran ofertar? De pronto vender algún servicio y no producto, solamente en la cooperativa. ¿Cómo que se les ocurre? ¿No? Don Albertico, con lo que su merced produce, si va a fundar una cooperativa ya de productores de hortalizas, ¿qué servicio pudiéramos, no solamente en físico los productos, que pudiéramos como cooperativa comercializar? ¿Qué se le ocurre a su merced? O vender, ofertar. Servicio. ¿Aló? Bueno, a mí ¿me están escuchando ahí? ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno. A mí se me ocurre, por ejemplo, vea, don Albertico gestionó algo muy bueno y fue un banco de maquinaria, ¿sí? Por ejemplo. Las mismas alcaldías a veces también, cuando yo asistía a los consejos municipales de desarrollo municipal en Funza, a los que estaban asociados, digamos, si había un tractor que se había logrado tener una máquina cultivadora, bueno, lo que se hubiera logrado, eso queda ahí en un banco de maquinaria que pues está, digamos, a disposición para, pues principalmente para los asociados, pero de pronto tenemos la capacidad también de ofertarlo y podemos hacer, digamos, el préstamo del servicio de, digamos, de alquiler de ciertos tipos de maquinaria, se me ocurre a mí. Podríamos también, si tenemos expertos, se me ocurre a mí en la cooperativa, ofertar asesoría. De pronto hay un agrónomo y también podemos ofertar esos servicios, por ejemplo, de asesoría. En el caso, por ejemplo, que la cooperativa lograra tener una planta agroindustrial de transformación, también podíamos alquilar, como hacen muchas empresas, que obviamente no todo el tiempo están utilizando esa infraestructura de agroindustria, podíamos también alquilarlo para que la gente también pueda hacer sus procesos. Eso se daba, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Universidad del Quindío, a una planta, obviamente principalmente para el uso de los estudiantes de la Universidad del Quindío, de los estudiantes de ingeniería agroindustrial, pero también se ofertaba y entonces había gente que alquilaba y eso le servía de ingreso a la universidad. Lo mismo podemos equipararlo para hacer mermeladas, para hacer, obviamente, con productos que, pues, que no vayan a chocar con lo que se produce ahí, pero se puede, por ejemplo, vender esas o alquilar esas instalaciones, o en el caso, en el día de mañana también se me ocurre a mí, miren, hay tantas cosas de asesoría, por ejemplo, para poder apoyarse en convocatorias, etcétera, que por qué no tener en la misma cooperativa unos expertos que puedan también apoyar en ese campo de asesoría para poderse presentar a convocatorias, etcétera. Hay muchas cosas que pienso yo que no solamente debemos pensar en productos, sino servicios que pueda ofrecer la cooperativa. Bueno. Ejercicio, entonces dice aquí, ahora es tu turno, por favor, complete una hoja de balance. Bueno, esto es la parte de contabilidad.
con los elementos de una cooperativa. Entonces describan ustedes los activos fijos, las deudas previstas, el ingreso y los gastos, y esto pues va a ser un punto para poder configurar la cooperativa. ¿Ven? Esto era aquí como, simplemente se los traje a manera de que podamos ver cómo podemos gestionar desde el punto de vista financiero para poder iniciar esa cooperativa. Aquí hay, perdón, un segundo acá. Bueno, habíamos hablado también, para terminar esta parte de cooperativas, de los estatutos, ¿sí? Entonces habíamos visto acá, perdón, en nuestra ley 79 de 1988, que ya hemos leído bastante, porque sino que es como un poquito extensa, entonces habíamos visto que algo muy importante son los estatutos de que toda cooperativa debe tener. Y a veces, y lo mismo para fundar una asociación, a veces es un complique porque la gente no sabe redactar, no sabe qué debe llevar allí. Repasando lo que ya hemos visto de esta ley 79 del 88, entonces los estatutos de toda cooperativa que debe contener son la razón social, o sea, qué se va a dedicar, el domicilio, en dónde va a trabajar, en qué parte del territorio, el objeto del acuerdo cooperativo, la enumeración de las actividades, los derechos, los deberes de los asociados, las condiciones para admitir asociados, para retirarse, para excluir, sacar asociados, para determinar un órgano competente para su decisión, que ya vimos cuáles son, los regímenes de desahucios causales y procedimientos, los procedimientos para resolver conflictos o diferencias entre los asociados, los regímenes de organización interna, entonces como la constitución, los procedimientos, las funciones de los órganos de administración y vigilancia, las condiciones y compatibilidades, forma de elección y remoción de los miembros, la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias, que las vimos que tenían que ser en los 3 primeros meses del año, etcétera, la constitución del incremento patrimonial de la cooperativa, la utilización de los mismos, los aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa en forma de pago y devolución, el avalúo en especie o en trabajo, así que todos los que estamos dentro de la cooperativa van a estar, deben aportar trabajo, la forma de aplicación de los excedentes cooperativos, lo que hablamos ahora, que se va a hacer con esos excedentes, el régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados, las normas para fusionarse. Parecen que es muy importante aquí la solidaridad entre cooperativas y podemos llegar a un dado caso a tener una fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación de la cooperativa, procedimientos de reforma de los estatutos y demás estipulaciones que se consideren necesarias. Entonces, hablando de esto mismo, hay un documento que yo quiero compartirles. Todo esto, como siempre, se los mando después al correo, perdón, un segundito. No, momento, creo que lo voy a estar acá. Tengo tantas carpetas que... Entonces, aquí hay un ejemplo, sí, que les vengo con respecto a los estatutos sociales de una cooperativa llamada San Isidro en Bencarlo. Es en Castellón, España, y nos dice aquí como ejemplo, denominación, objeto y duración, ámbito y domicilio de la cooperativa. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se pudieron redactar. Dice, en cumplimiento con la normativa, la cooperativa agrícola inscrita en el registro de cooperativas número tal, adapta sus estatutos a la ley de Valencia, España, el día tal, con plena personería jurídica, responsabilidad limitada de sus socios y obligaciones sociales de acuerdo al artículo tal de la ley de cooperativas de Valencia,
se regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos y no en lo previsto de los mismos y lo regulado por la ley de cooperativas. Digamos que esa es como la introducción. Entonces, asimismo, el objeto de obtener reconocimiento como una organización de productores de frutas y hortalizas, los presentes estatutos se adaptan al reglamento tal. Bueno, allá hay un real decreto porque como allá hay rey en España, sus normas de desarrollo complementarias. Entonces, miremos aquí un ejemplo del objeto social de esta cooperativa, que es de hortalizas y frutas. Entonces dice, el objeto social, ¿a qué se va a dedicar esa cooperativa? Nos dice acá, consiste en ejercer en común, en interés de sus socios, cualquier servicio o función empresarial, especialmente los siguientes. Adquirir en propiedad o cualquier modalidad uso de bienes inmuebles aptos para la producción y fomento agrario. Producir, conservar, transformar, distribuir, transportar, vender en mercados interiores y exteriores los productos provenientes de explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias en su estado natural o previamente transformados, pudiendo montar al efecto las necesarias instalaciones auxiliares y complementarias. También adquirir, elaborar, fabricar abonos, plantas, semillas, fitosanitarios, piensos que son los concentrados, carburantes y demás elementos para la producción y fomento agrario, así como el empleo de remedios contra las plagas, adquirir, arrendar, parcelar, sanear y mejorar los terrenos destinados a la agricultura, la ganadería o los bosques, así como la construcción y explotación de obras e instalaciones necesarias para estos fines, por ejemplo, obras de riego, por decir algo, prestar servicios necesarios o convenientes a explotaciones agrícolas. Entonces, fíjense en aquí lo que les decía, que no solo nos vamos a enfocar en lo que podamos producir, sino de cosas, de productos, sino también en servicios. Entonces, aquí en los estatutos ellos dicen prestar los servicios necesarios o convenientes a explotaciones, o sea, fincas agrícolas, forestales, pecuarias, encaminadas al perfeccionamiento técnico. Entonces, pueden hacer asesoría técnica, formación profesional, dar cursos, estudios de experimentación o análisis y o del personal especializado. Entonces hacen experimentos y el análisis de lo mismo. Mantener investigación, mejor dicho. Mantener en explotaciones en común todo tipo de bienes o derechos susceptibles de uso de explotación agrícola. Promover el desarrollo rural mediante la prestación de toda clase de servicios y el fomento de la diversificación de actividades agrarias encaminadas a la promoción, mejora de la población, el entorno y medios rurales, fomentar y gestionar actividades de agroturismo. Fíjense en la que ellos pensaron, por eso tan importante lo que nos decían ahí en esa presentación, de antes de hacerlo, pensar en todo lo que se puede hacer. En este caso ellos pensaron y dijeron, aquí podemos hacer algo con agroturismo. Por eso en el estatuto está. Crear y fomentar instituciones de crédito agrícola. Es fomentar las que ya dan o crear. Si bien dentro de la misma cooperativa, o sea, ellos mismos pueden dar créditos a sus asociados, o bien estableciendo o secundando cooperativas de crédito, cajas rurales, pudiendo entonces constituirse la cooperativa como un intermediario entre las entidades de crédito y los socios de la cooperativa. Fomentar y gestionar seguros. Cualquier otro servicio en función empresarial que sea propia de una actividad agraria o sea antecedente, complemento o consecuencia de la misma. Claudia, En cuanto a la organización de ¿sí? Dale. qué pena contigo. Dale, adelante. Cajas rurales. La caja agraria o la Finagro, Ok, los entendí como sí, cajas rurales. ajá, Ok, sí, ok. es que allá los llaman así en España. Bueno, Sí. listo, Gracias. entonces, bueno, con gusto. Te dice, en cuanto a organizaciones de productores, garantizar que la producción se planifique. Uy, esto es súper importante. Que no salgamos a vender donde los precios están más bajitos, sino que planifiquemos también, que podamos ganar lo más que podamos con esa planificación bien hecha. Que se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en cantidad y calidad. Lo que hablábamos, que por qué nos debemos asociar, por qué los beneficios de estar asociados, llámese en una asociación, en una cooperativa, porque podemos garantizar la cantidad que nos piden y también la calidad. Nos van a pedir estandarización, no es que lo que les decía, una sola persona va a vender
y no le van a pedir una sola cosa, le van a pedir cantidad y se lo van a pedir con los mismos estándares que ellos requieren o que al inicio ustedes mandaron allá. Entonces, es muy importante planificar, estandarizar el producto y garantizar que se pueda producir la calidad que está pidiendo la demanda o el mercado. También nos dice acá que en este estatuto, ¿no? Hay manera de ejemplo. Podemos entonces en esta organización, dice, concentrar la oferta y comercialización de los productos de sus miembros, optimizar costos de producción y estabilizar los precios de producción, el empleo de prácticas de cultivo, técnicas de producción, prácticas de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente. Uf, súper importante esto. En especial para proteger la calidad de las aguas, el suelo, el paisaje y preservar o potenciar la biodiversidad. Piensen que ellos tienen en cuenta todas las cosas, sobre todo también pues teniendo en cuenta que va a ser en beneficio también, hablábamos de que una cooperativa o una asociación de este tipo lo que quieren no es solamente el beneficio para sus asociados, claro, principalmente eso es muy importante, pero también para todo el territorio. La parte ambiental tiene que ser pensada. La cooperativa tendrá entonces la facultad de operar con terceros en las condiciones señaladas en la legislación vigente, si bien su actividad cooperativizada la desarrolla principalmente con los socios. Se puede de pronto contratar, qué sé yo, una asesoría, etc. La cooperativa entonces, para mejor cumplimiento de sus fines, conforme a los principios cooperativos, puede agruparse, lo que les decía, la solidaridad entre las cooperativas, y realizar todo tipo de acciones o conciertos, tanto en orden económico como federativo, ¿sí? Ya hemos visto en la pirámide de la organización de las cooperativas cómo se llega a la federación de cooperativas. Bueno, de estas sesiones, los socios de la cooperativa, a fin de desarrollar actividades sociales y económicas específicas en los estatutos, podrán agruparse voluntariamente en secciones sin personalidad jurídica propia que llevarán la contabilidad independiente sin perjuicio de la cooperativa y gozarán de autonomía conforme a los acuerdos de los socios de la sección. Entonces, habíamos hablado como... Sí, adelante. Clarita, profe, mira, Dile, pues, quiero hacerte un aporte al respecto. perfecto, Pues, adelante, don Alberto. la economía solidaria está representada o se desarrolla dentro del medio, si estoy equivocado, por favor me corriges, dentro del medio de la asociatividad, ¿sí? Pero las asociaciones tienen un poco más de libertad de acción en sus funciones y atribuciones que las cooperativas, porque las cooperativas ya tienen la superintendencia de cooperativismo siempre encima, que es el control que ejercen las cooperativas. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre las dos, pero las asociaciones permiten hacer el ejercicio precooperativo para luego tornarse en cooperativa que tiene un poco más de legislación al respecto y por ende de control. Porque es que donde no hay control se vuelve una anarquía y en la mayoría de asociaciones sucede eso. Exacto, sí, señor. Totalmente de acuerdo. Sí. Muchas gracias por el aporte, don Albertico. Con gusto. Gracias. Bueno, entonces, volviendo aquí al ejemplo de la cooperativa esta de España en Valencia, uno de los estatutos, también el artículo 4, habla de la duración. Entonces, aquí dice por tiempo indefinido. Actividad cooperativizada se extiende solamente van a trabajar en la comunidad de Valencia. Por ejemplo, que fuera Cundinamarca acá. El domicilio social, ahí dice dónde va a estar establecida la parte administrativa. El consejo rector podrá modificar el domicilio, bueno, es lo que dicen. ¿Qué personas pueden ser socios? Entonces, aquí los estatutos, ay, perdón, que estoy con una tos otra vez. Perdón. Con ese frío, agüita caliente de jengibre no. y no ha valido. No, es que me dio una gripa, todos saben aquí que he estado tosiendo.
Perdón con Bueno, ustedes que siento hormigas en la garganta. Y ayer tenía tranquila clase que estás haciendo y un gran llegué con los esfuerzo. zapatos mojados y me tocó quedarme toda No, la clase hasta por la noche llegar con los pies mojados y ya me volví a no, enfermar. claro. Y bajó la temperatura y estoy ahí, bueno. Entonces, fíjense, en el capítulo 1 de los estatutos está la denominación de la cooperativa, el objeto, duración, ámbito y domicilio. Digamos como generalidades e introducción. En el capítulo 2, entonces al capítulo 1 tiene diferentes artículos como subsecciones. El capítulo 2 habla de los socios. Entonces aquí nos da un ejemplo de qué fue lo que ellos pensaron, qué personas pueden ser socios. Entonces ellos dicen para esa cooperativa de San Isidro, pueden ser socios personas físicas en forma individual, compartida, titulares de una explotación agrícola, ganadera o forestal, aquellas que explotan cualquier actividad empresarial propia del sector agropecuario en el medio rural o conexa a estos. Las personas jurídicas que desarrollan cualquier actividad antes referidas, que pueden ser socios cuando el fin y el objeto social de estas no sea contrario a los principios cooperativos ni al objeto social de la cooperativa. En cualquier caso, entonces, podrán ser socios las sociedades agrarias de transformación, sociedades civiles agrarias y comunidades regantes, pues que son allí las comunidades rurales. Asimismo, con los requisitos establecidos en la ley de cooperativas pues de allá de España, adoptada por la mayoría de 2/3 de los miembros del Consejo Rector Generalidad, podrán ser socios de la cooperativa para la prestación. Bueno, allá la Generalitat debe ser como la alcaldía, ¿no? Para la prestación de servicios públicos, el ejercicio de una iniciativa pública económica, siempre y cuando lo acepten 2/3 del Consejo Rector de la cooperativa. Procedimiento de admisión como socio. Para acceder a esto, a ser socios, entonces debe hacer una solicitud por escrito con justificación de por qué quieren participar en la cooperativa conforme a los estatutos y que les dé derecho a formar parte de la cooperativa. Las decisiones sobre la solicitud de los socios las da el Consejo Rector, quien en el plazo máximo de 2 meses tendría que admitirlas o rechazarlas. Bueno, eso ya ahí se ponen de acuerdo y cada quien escribe. Ellos dijeron eso. Pues cómo va a ser publicado también, si los admiten o no, etcétera. Bueno, también hay que hacer unos estatutos del derecho como socio. En este caso, este ejemplo, nos habla, por ejemplo, que el socio de esta cooperativa tiene los siguientes derechos económicos y políticos. Participar en la actividad económica y social de la cooperativa sin discriminación alguna. Recibir la parte del excedente, lo que hablábamos, del ejercicio repartible en proporción al uso que haya hecho de los servicios cooperativos. Cobrar, en su caso, intereses fijados por las aportaciones sociales. La actualización del valor de las aportes en condiciones previstas en la ley y los estatutos, la liquidación del aporte en caso de salirse o de la liquidación de la cooperativa, la asistencia en voz y voto a las asambleas generales, derecho a elegir y ser elegido para cargos sociales dentro de la cooperativa, recibir información en forma regulada en los estatutos y cualquiera reconocidos por la legislación. Esos son los derechos. El derecho a la información, este es muy importante por la transparencia. Entonces tendrá derecho como mínimo a recibir copia de los estatutos, del reglamento, a examinar en el domicilio social de la cooperativa los documentos que van a ser sometidos para las cuentas anuales, o sea, cualquiera puede mirar las cuentas, el informe de gestión e informe de auditoría. En la convocatoria de la asamblea constará expresamente el derecho de los socios que lo pidan por escribir gratuitamente copia de los documentos con antelación a la celebración de la misma, antes de la asamblea, para que la gente lo pueda mirar. Solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la asamblea verbalmente o en el transcurso de la misma cuenta de información que considere necesaria con relación a los puntos que se van a tocar en esa asamblea en el orden del día. Solicitar por escrito información sobre la marcha de la cooperativa y en particular recibir por escrito lo que afecte a los derechos económicos y sociales.
Bueno, ahí dice en cuánto tiempo, solicitar y obtener copia de las actas generales, examinar el libro de registros de socios, ser notificado de los acuerdos que en su ausencia supongan obligaciones o cargas graves o onerosas no previstas en los estatutos. En tales casos, dice aquí que se debe remitir una notificación en un tiempo. Los socios que representen más del 5% de todos ellos, podrán solicitar por escrito, si están más del 5% de los socios se reúnen, pueden solicitar lo siguiente. Cualquier otra información que debe ser facilitada por el órgano rector antes de un mes. Esos son todos los derechos. Fíjense, aquí hace mucho énfasis en el de la información. Los deberes. Entonces, para poder pertenecer a esta cooperativa, desembolsar las aportaciones comprometidas, asistir a las reuniones de los órganos sociales y cumplir acuerdos sociales, tanto para la cooperativa como para la organización de productores, participar en la actividad cooperativizada en términos y condiciones fijados, no realizar, oigan aquí esto que lo habíamos analizado yo en una clase anterior, esa fidelidad de los socios, porque para estar aquí pues no se obliga a nadie, ¿no? Acuérdense que el estar en una cooperativa es totalmente voluntario, pero sí la persona tiene que sintonizarse con los valores principales y principios de las cooperativas, y uno de ellos es esa fidelidad y el no comportarse mal, por ejemplo, irse con la competencia. Entonces, nos hablan aquí de, muy importante, no realizar actividades de competencia con la cooperativa por cuenta propia o de otros, salvo que sean autorizadas por la Asamblea General o el Consejo Rector. Participar en actividades de formación o promoción de la cooperativa. Guardar secretos sobre asuntos y datos de la cooperativa cuya difusión pudiera perjudicar los intereses de la misma. No prevalecer en condición de socio para desarrollar actividades especulativas o contrarias a las leyes. Comportarse con consideración en relación a los otros socios. No manifestarse públicamente en términos que impliquen desprestigio social de la cooperativa. Cumplir los demás deberes de la ley. Permanecer en la cooperativa en la organización con carácter obligatorio, donde, miren, aquí ellos, por ejemplo, pusieron eso. Mínimo tiene que, si usted va a estar aquí en esta cooperativa, tiene que estarse por 5 años, antes no puede salir. Eso es con las responsabilidades o los deberes, digamos, generales del socio. Aquí ellos tienen un artículo, en este ejemplo, de la responsabilidad patrimonial de los socios. Entonces dice acá, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales de carácter mancomunado o común estará limitada al importe nominal de las aportaciones voluntarias o obligatorias al capital social que viniera obligado a desembolsar, y también los compromisos que de modo expreso y concreto hubieran asumido. El socio que cause baja seguirá respondiendo de las deudas contraídas por la cooperativa durante su permanencia en la misma, previa exclusión del haber social por un periodo de 5 y contar desde la fecha de la baja o la expulsión el importe que le haya sido liquidado. Es decir, así se salga, tiene que cumplir con esas deudas contraídas por el periodo de 5 años. Es lo que ellos se pusieron de acuerdo y lo pusieron aquí en los estatutos. La responsabilidad de los socios por el cumplimiento de las obligaciones que contraigan el uso de los servicios cooperativos será ilimitada. Sin embargo, las pérdidas de la actividad cooperativizada que se imputen a esto alcanzarán máximo el importe total de los anticipos asignados a los socios en el ejercicio económico, más sus aportaciones de capital y su participación en reservas. Entonces, el cumplimiento de las obligaciones en general, dice aquí, es ilimitado. Sin embargo, cuando hay pérdidas, hay un mínimo, digo un máximo, que se les va a imputar del total de los anticipos a los socios. Entonces, no, digamos que hay un beneficio cuando hay alguna pérdida derivada de la actividad económica. Además, seguirá obligado al cumplimiento de contratos y otras obligaciones que haya asumido con la cooperativa, que por su naturaleza no extingan con la pérdida de condición de socio. El socio responde ilimitadamente al cumplimiento de la obligación de participar en la actividad cooperativizada en los términos establecidos del artículo 26 del estatuto. La baja como socio no le eximirá el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Entonces aquí la gente es voluntario, pero tiene que tener muy en cuenta si se va a asociar. El incumplimiento
a las obligaciones reguladas en esta letra, así como el incumplimiento del periodo de permanencia mínima, que ya dijimos arriba está de 5 años, dará un derecho a la cooperativa al resarcimiento de los daños y perjuicios, en garantía a los cuales podrá hacer uso de la retención del capital del socio al que se refiere el artículo 23 de los estatutos. Asimismo, pues está aquí con respecto a las bajas. Yo les paso este documento. A las faltas muy graves, por ejemplo, ¿cuáles se consideran muy graves acá? Dice la realización de actividades o manifestaciones que puedan perjudicar los intereses de la cooperativa, como competencia, fraude, prestaciones de aportaciones u otras prestaciones debidas a la cooperativa. El incumplimiento de participar en actividades económicas de acuerdo a los módulos fijados en los estatutos, incumplimiento de la obligación de desaportar aportaciones a capital social, incumplimiento persistente y reiterado a obligaciones económicas frente a la cooperativa, prevalecerse la condición de socio para desarrollar pues especulación, nuevamente todo lo que sea ilícito. Y así hay también faltas graves y leves. Las sanciones, por ejemplo, aquí haces faltas graves, se puso a hacer competencia a la cooperativa, por ejemplo. Les dice, hay una multa de 601 a 1.200 euros y o la expulsión y suspensión al derecho a utilizar los servicios de la cooperativa. ¿Listo? Y así mismo pues establecen multas para las faltas graves o faltas leves. Quienes sancionan los órganos sociales competentes. Bueno, eso es el capítulo 2, deberes y obligaciones. Digo, deberes, obligaciones y también los derechos, ¿no? Ese era todo el capítulo 2 que acabamos de mirar, pero como les digo, yo les paso para que vean esto es a manera de ejemplo. En el capítulo 3 está el régimen económico, capital social de la cooperativa, entonces dice aquí está integrado por los aportes realizados en tal concepto por los socios, o sea, aquí la gente tiene que aportar sí o sí un capital para esa parte social, y en su caso por los asociados, realizados por tal concepto por los socios y en su caso por los asociados. Serán acreditadas por títulos no negociables dice, o anotaciones de cuenta que se reflejarán en aportaciones realizadas en cantidades desembolsadas y sucesivas. El capital mínimo, entonces lo mínimo en cantidad son 3.005 euros y está totalmente suscrito y desembolsado. La obligación de cada socio al capital social que se efectuará necesariamente en efectivo se fija en una cantidad de, piensen ahí para capital social, cada socio de 3 euros. La aportación obligatoria a la que se refiere el presente artículo no devenga interés alguno. El importe total de participación de un socio en el capital social no podrá exceder el 45% del mismo. Nuevas aportaciones obligatorias al capital social. Entonces aquí ellos pusieron eso. No todos tienen que tener eso. Entonces, acá son las que se refieren al presente artículo y podrán devengar intereses por parte de la parte desembolsada. Imputar aportaciones voluntarias, pues todo lo que quieran voluntario lo aceptan, que estuvieran suscritas al cumplimiento de estas nuevas y obligatorias y supuesto de disconformidad con el acuerdo de darse justificadamente de baja de la cooperativa. Aportaciones de los nuevos socios. De los que ingresen con posterioridad a la aprobación de los presentes estatutos. Acuérdense que los estatutos, los socios fundadores son los que los fijan. Entonces, todo el que entre después, con posterioridad, no están obligados a efectuar aportaciones superiores a las obligatorias exigibles en el momento, actualizadas al IPC, en su caso el desembolso, se efectuará el 25% de forma inmediata y el resto en las mismas condiciones que se exigieron ya a los socios. Los aportes voluntarios a capital, aquí habla las regulaciones de balances, la transmisión de las partes sociales. Miremos acá esto de la parte social. Esto es un ejemplo. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, ¿Me señora. escuchan? Bueno, entonces nos dice acá, transmisión de ese beneficio social a los asociados. Les dice acá, las aportaciones obligatorias podrán transmitirse entre socios siempre que sea necesario para participación obligatoria a capital social.
En ambos casos se debe comunicar al Consejo Rector la transmisión en plazo de 15 días. ¿Cómo va a ser? Dice, entonces tiene que publicarlo en un tablero, para que todos puedan hacer, pues leerlo y puedan ofrecer participación con respecto a lo que proponen ahí. Aquí dice qué pasa si el socio que tras perder requisitos para continuar como tal fuese dado de baja justificada, podrá transmitir a sus participaciones a los cónyuges, ascendientes o descendientes, a los familiares, si son socios asociados o adquieren tal condición en los 3 meses siguientes de su baja, suscribiendo aportaciones obligatorias que fueran, entonces puede, digamos que, transmitir las participaciones a los familiares. En caso de sucesión, un socio se murió, puede adquirir la condición de socio los herederos que lo soliciten y tengan derecho al ingreso de acuerdo a los estatutos. Supuestos, bueno, ahí habla como en la parte de liquidación y reembolso de los aportes. Aquí en este caso de ejemplo dice, el reembolso de los aportes obligatorios se efectuará en deducciones siguientes. En caso de baja justificada por fallecimiento del socio, no se practicará deducción alguna. En caso de baja injustificada, entonces justificada, no se va a rebajar nada y se les devuelve. En caso de baja injustificada, el Consejo Rector, valorando las circunstancias, podrá aplicar una deducción que en ningún caso puede ser superior al 20%. En caso de baja por expulsión, podrá hacer una deducción hasta del 30%. Entonces, 30% menos de lo que se les iba a devolver. Bueno. Aquí habla ya de patrimonio intangible y el capital social por dedos de los socios, actividad cooperativizada y aportaciones del socio en la gestión de la cooperativa, operaciones con terceros no socios. Parece que decían aquí que desde que sean de la misma actividad podían ellos como contratar. De la cooperativa, dice acá en este estatuto, en este artículo, podrá desarrollar operaciones propias de su actividad cooperativizada con terceros no socios en las condiciones y limitaciones previstas legalmente. Fondos sociales obligatorios. Bueno, cuotas de ingreso, beneficios. Reserva voluntaria. Entonces hay una reserva voluntaria a libre disposición que tendrá por finalidad el impulso y consolidación de nuevos proyectos empresariales, el crecimiento y desarrollo de la cooperativa, así como otras finalidades que se acuerden en la asamblea. Esta reserva voluntaria se dotará entonces después de las dotaciones perceptivas con los excedentes y beneficios extraordinarios disponibles que se acuerden en la Asamblea General, y se podrán actualizar los aportes obligatorios a capital, pérdidas de cualquier naturaleza y otras aplicaciones previstas. Otros fondos, la distribución de los excedentes y beneficios. Yo creo que yo les comparto este documento, pero lo seguimos mirando luego. Fíjense que los estatutos son tan importantes que solo los estatutos de esa cooperativa tienen como 23 páginas, porque hay que pensar en todo esto que nos dice la ley. Entonces, lo mínimo que debe contener es todo esto, razón social, domicilio, todo esto, que ya ustedes tienen la ley, yo se las compartí. Bueno, quiero, para terminar, quiero que revisemos esperen que les iba a mostrar primero una cosita. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Bueno, entonces, espero que puedan ver ahí. ¿Están viendo el diagrama? No se ve todavía. Ya. Bueno, entonces aquí, para hacer un recorderis en general
de lo que eran las cooperativas. Entonces, el cooperativismo, una empresa es una empresa asociativa, las personas se asocian sin ánimo de lucro, no es mercantil, para producir conjuntamente bienes o servicios de manera autónoma e independiente y de afiliación voluntaria al servicio de los asociados y de la comunidad. Entonces, no solo, sino que se beneficia al territorio. Debe ser competente en el mercado, debe ser eficiente, que lo vimos, la diferencia entre eficiente y eficiencia y ser eficaz. Y como cualquier empresa, debe tener eso, pero no solo persigue entonces el beneficio económico, sino que tiene aquí un tinte de una responsabilidad social muy grande. La propiedad es colectiva y pertenece a todos los asociados. ¿Listo? Entonces, el componente social tan importante, y fíjense que ahí lo vimos ahora también en los estatutos, que están muy enfocados también en ese aporte social. Entonces, ¿por qué? Porque suple esa necesidad, esa parte social, que es un enfoque muy grande y muy diferente a otros tipos de asociaciones. Suple una necesidad de aspiración económica, social y cultural y resuelve un problema común a todos los asociados. Los asociados, recordemos que en las cooperativas son aportantes y gestores de la empresa y a la comunidad en un territorio. Entonces, va más allá, sirve de desarrollo rural. A la derecha, yo hice una condensación de los principios de las cooperativas, que son los principios cooperativos: colaboración y ayuda mutua, solidaridad, preocupación por los demás, cooperación con otras cooperativas. Entonces, colaboración y ayuda mutua, solidaridad, igualdad en género, estrato, no hay discriminación entre los socios, equidad, todos ponen los recursos, el reparto equitativo de los excedentes o los beneficios en, por ejemplo, actividades como la educación, en cooperativismo, en información, todos deben recibir toda esa información. De hecho, fíjense ahí en ese ejemplo, esos estatutos, el énfasis que hacen ellos ahí en los derechos que tienen la información los socios. Entonces, equidad, tanto para poner como para recibir. Democracia. Entonces, en la gestión, todos los votos cuentan, cada asociado tiene derecho al voto, tiene derecho a revisar lo que se hace en la administración y a controlar y a participar, obviamente, con empleo, o sea, hacer, la idea es que aporte con trabajo también y que puedan pertenecer en todas estas, digamos, empleos dentro de la cooperativa, los mismos socios. Y obviamente, súper importante, la confianza y la transparencia y la honestidad y la seguridad. Por eso aquí en esos estatutos lo vemos tan grave, por ejemplo, hacer competencia leal, hacer todo ese tipo de cosas que no deben, porque la confianza, la transparencia, la honestidad y la seguridad es algo muy importante en las cooperativas. Clases de cooperativas, hay varios tipos de clasificaciones. Entonces, si hablamos de la clasificación general, tenemos cooperativas de primer grado, con persona natural o jurídica, o de grado superior, o sea, unión de varias cooperativas, que están las federaciones que decíamos en la pirámide que vimos en la clase pasada, están las cooperativas solitas, luego vienen a nivel como regional, las federaciones, que son uniones de varias cooperativas como en el territorio cercano o en departamentos, y la confederación, que ya es a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, cooperativas de primer grado y cooperativas de grado superior. También tenemos cooperativas agropecuarias, que pueden ser agropecuarias, agroindustriales, si hay transformación de los productos, piscícolas, mineras, pero tenemos, o sea, según el objeto social, muchas clases de cooperativas. Por ejemplo, las de consumo, hemos visto las de comercialización la clase pasada, en clases pasadas, la prestación de servicios públicos, cooperativas agropecuarias, cooperativas de trabajo, de vivienda, de seguros, de crédito. Muy importante entonces saber, por ejemplo, que en las cooperativas agropecuarias, estas cooperativas, y cuando hablamos de darle un valor agregado, ¿cierto? De dar no solamente lo que requiere en cuanto a productos y servicios, sino con un valor agregado, dar ese servicio o ese producto,
de manera que nos prefieran los productos o los servicios a nosotros, y que estén dispuestos a pagar un poco más y que el cliente quede además feliz, dando lo que veíamos la clase pasada, cuando veíamos esos proyectos que pueden surgir a partir de este tipo de cooperativas o de instituciones de economía solidaria, una propuesta de valor que deje o que haga la propuesta al cliente de darle satisfacción y felicidad. Entonces, da valor entonces a los productos agropecuarios de los productores asociados, realmente es fuente de trabajo al sector agropecuario, acoge el producto de los asociados, lo transforma y lo vende. Puede y debería ser así, que cubra todos los eslabones de la cadena productiva, la producción, la transformación y la comercialización. El factor productivo puede ser el trabajo y o producto. Bueno, importante saber que todo lo obtenido de la venta de los productos o servicios se transfiere a los asociados según calidad y cantidad. En una cooperativa eficiente, el asociado gana mejor que vendiendo individualmente en el mercado. Después, si quieren, si les sirve como esta. Ah, bueno, aquí hay un ejemplo. Es que esto fue. ¿Me escuchan ahí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Me escuchan? Es que yo hice un ejemplo de cómo se podría formar. Entonces, yo formé la cooperativa, le puse un nombre, le puse Agromejor. Entonces, simplemente no se vayan a reír nada, porque esto es a manera de una tarea que yo hice como si fuera a formar esta cooperativa. Entonces, dentro de los estatutos de esa cooperativa y el objeto social están, por ejemplo, a mí se me ocurrió aquí poner esto: producir y planificar la demanda en cuanto a calidad cantidad y calidad, conservar y transformar y distribuir, transportar y vender en el mercado local, regional y nacional productos de los asociados o de las explotaciones de la sociedad cooperativa resultantes de actividades agrícolas, pecuarias, transformados o no. Teniendo en cuenta entonces lo anteriormente mencionado, se podrán establecer instalaciones para dichas actividades. Priorizar la producción agropecuaria con prácticas de cultivo y cría animal y prácticas de gestión de residuos amigables con el medio ambiente. Yo aquí fui muy ambiciosa porque viendo acá que puse que en el mercado regional y nacional, bueno, usted era que iba a ser muy grande. Bueno, adquirir en propiedad o cualquier modalidad de uso bienes muebles e inmuebles para la producción agropecuaria. Adquirir, elaborar, cultivar el uso de abonos y controladores de plagas y enfermedades orgánicos, plantas, semillas y maquinarias, granos, forrajes y alimentos balanceados para la alimentación animal. Es agropecuaria, ¿no? Bueno, comprar, arrendar y mejorar los terrenos destinados para la explotación y construir o utilizar instalaciones para dichos fines. Realizar el mantenimiento de todo tipo de bienes y explotaciones para uso agropecuario. Prestar o gestionar servicios aquí en el caso mío, de esta cooperativa, prestar o gestionar servicios de capacitación y formación en lo técnico, en cooperativismo para los asociados a la cooperativa. Brindar servicios de extensión agropecuaria, incluyendo acompañamientos técnicos a los asociados. Fomentar y gestionar el crédito agropecuario y seguros, acuérdense que aquí lo que hemos leído, pues puede ser intermediaria la cooperativa, entonces haciendo intermediaria para el otorgamiento de los mismos a través de las cooperativas de crédito o bancos agrarios, lo que sean en las cajas agrarias en España, aquí los bancos agrarios, y entidades especializadas. De todas maneras, normalmente en los bancos hay una tasa especial, ¿no? Para esos créditos que son destinados a la actividad agropecuaria. Bueno, continuación del objeto social. Bueno, aquí yo puse en esta nota, la cooperativa podrá operar con terceros, lo mismo que esa del ejemplo, desarrollando su actividad cooperativizada fundamentalmente por los socios. Perdón un segundito.
¿Aló, me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno, entonces no sé, Señora, ahí estaba, pues yo les paso después, esto pues fue la tarea con el resumen de lo que es el cooperativismo, que pienso que está, ustedes lo pueden también ampliar, ponerlo más completo. Les sirve también, miren, estas se las paso así en PowerPoint por si les sirve después el día de mañana a ustedes en su asociación o en su cooperativa que vayan a formar, también para explicarle a los socios. Y aquí estaba terminando yo con un ejemplo de formación de cooperativa donde ponía que podía operar con terceros desarrollando su actividad cooperativizada, especialmente con los socios, que puede contratar, entonces pongo ya en los estatutos, trabajadores que presten labores agrícolas o pecuarias para mejorar las actividades, incluso en las explotaciones de esos socios, o sea, en las fincas. Igualmente, no solo en el terreno que se tiene, por ejemplo, en común, lo que les ponía de ejemplo, igualmente la cooperativa, ay Dios mío, estoy súper congestionada, podrá agruparse con otras cooperativas para mejor cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Entonces, simplemente voy a dejar aquí ya iniciado esta última, a ver acá, un segundito. Hay unas, ya saliéndonos un poquito de todo lo que es de las cooperativas, pero sí también teniendo en cuenta lo que son las características de los emprendedores. Es un tema que vamos a empezar y toda la parte de liderazgo, porque pues igual en una cooperativa realmente pues todos tienen, digamos, liderazgo, porque todos tenemos derecho al voz a voz y a voto, pero hay algunas características que lo vemos, empezamos la otra clase con esas, digamos, características de los emprendedores. Perdón un segundito, cara, que lo hice yo. Segundo, por favor. Bueno, entonces la clase pasada, y creo que se las mandé al correo, estos videitos vienen siempre el cuerpo del email que les mando, porque les mando los links de los videos. Vamos a mirar aquí algo de emprendimiento, como les digo, que es lo que vamos también a empezar a ir viendo en la clase siguiente. Voy a dejar de compartir. A ver. Entonces voy a compartir con audio a ver si se me da. Me dicen si escuchan. Si escuchan. ¿Escuchan? ¿No escuchan? ¿Sí se escucha el audio del video? Sí, no, pero distorsionado. En Happy, un broker regulado en Estados Unidos, invierte desde $5 en acciones y es de Ahora sí. Ahora sí lo escuchan, ¿sí? Descarga Happy y empieza a invertir hoy. Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos 10 características esenciales
¿Ahí escuchan? ¿Están escuchando bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están escuchando bien? No se oye nada. No, pero ya lo paré. ¿Pero estaban escuchando? De un emprendedor. Recuerda que si te gusta este contenido, no te olvides darle me gusta y suscribirte a Ya se oye, pero no nuestro veo canal. nada. Cada semana subimos nuevos videos que facilitan la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Empecemos. A lo largo de la historia, se han realizado diversos estudios sobre la conducta del emprendedor, los cuales muestran características de comportamiento de conducta de empresa. El día de hoy aprenderemos 10 características esenciales de un emprendedor. Recuerda que si te gusta este contenido, no te olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada semana subimos nuevos videos que facilitan la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Empecemos. A lo largo de la historia, se han realizado diversos estudios sobre la conducta del emprendedor, los cuales muestran características de comportamiento que se manifiestan y combinan de diferentes formas y en distintos grados de intensidad. 1. Creatividad. El emprendedor imagina ideas y proyectos nuevos con mayor facilidad. Propone soluciones originales, sabe analizar e investigar. En esencia, el emprendedor es aquella persona que tiene la capacidad de idear y realizar cosas nuevas. Comúnmente, un individuo puede ser solo quizá creativo o solo quizá gestor, pero contar con las dos capacidades y poder combinarlas le hace difícil. 2. Asume riesgos. Emprender un negocio significa tener la certeza sobre la inversión inicial que involucra los gastos de alquiler, salario, impuestos, servicios y todo demás gasto que se debe realizar. Sin embargo, de lo que no tenemos certeza es respecto a los ingresos que obtendremos. Una persona que emprende está corriendo ese riesgo. Ante el riesgo, las recompensas son inciertas y solo las dificultades resultan visibles, pero el emprendedor está dispuesto a superarlas. 3. Optimista. Los emprendedores son optimistas y tienen visión de éxito. Son conscientes de un posible fracaso, pero tratan de no pensar en eso. Cada vez que el emprendedor enfrenta un obstáculo, lo hace con decisión, con la esperanza de lograr los resultados positivos. 4. Autonomía. El emprendedor funciona sin la necesidad de supervisión. Prefiere depender de su capacidad de enfrentar la incertidumbre que trabajar para otros. El emprendedor le gusta ser libre y autónomo, mantener su punto de vista aún frente a una posición o resultados desalentadores. 5. Confianza en uno mismo. El emprendedor se percibe a sí mismo siempre en forma positiva, apuesto por sus ideas, aptitudes, capacidades, recursos y posibilidades. Además, el emprendedor es una persona con iniciativa porque siempre es el pionero y está dispuesto a seguir sus sueños. 6. Espíritu de equipo. El emprendedor sabe trabajar con otros, respeta las responsabilidades de cada uno, distribuye las tareas en áreas de eficiencia y eficacia. En el mundo del emprendedor es necesario saber cómo gestionar los equipos de trabajo para que cada una de estas personas dé el máximo rendimiento posible. 7. Liderazgo. El emprendedor trata de involucrar a los demás en la realización de sus proyectos. Cuenta con habilidades sociales, cualidades personales y conocimientos que le ayudan a desarrollar la capacidad para influenciar en otros. El emprendedor reconoce que crear una empresa no es una tarea de uno, es necesario estar acompañado de profesionales con sueños y metas como él. 8. Moderación con la ambición. Los emprendedores consideran que el dinero es algo inevitable, que viene con el éxito, pero ellos no emprenden por el dinero en sí. 9. Planificador. El emprendedor siempre busca planear cualquier aspecto de su negocio. No solo realiza lo que tiene que hacer, sino también construye hábitos que necesita para implementar y mantener su espíritu emprendedor. El acto de planear es tan importante porque requiere que se analice e investigue cualquier situación del negocio. 10. Aprendizaje constante. Al emprendedor le encanta cada vez aprender más.
Es consciente que su conocimiento le ayudarán a afrontar situaciones cada vez más complejas. El emprendedor muchas veces es autodidacta, lee noticias, lee blogs especializados, estudia cursos online o presenciales, le gusta acudir a eventos y reuniones de network, donde todos ellos aprende y conoce a otros emprendedores. Espero que toda esta información te haya ayudado. Si quieres conocer más, hazle clic al artículo indicado debajo de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir el video a través de tus redes sociales. Bueno, muchas gracias a todos. Hola, ¿están ahí? Hola, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, pues ya vimos ahí el video, lo discutimos la siguiente clase, pero básicamente entonces tener en cuenta eso, que emprendamos en conjunto o también individualmente, digamos, esas características son muy importantes y varias de esas tienen que ver con los valores cooperativos. En cuanto a, por ejemplo, una de esas que mencionaban allí, de no pensar solamente en la parte económica, y pienso yo que más en emprendimientos de este tipo de solidario, pues tiene que primar eso. Entonces, simplemente son abrebocas de lo que vamos a ver en la clase entrante. Sé que estuvo un poquito pesada la sesión por lo que fue de estatutos, etcétera, pero igual pues tengo que dárselas y les voy a compartir los documentos para que nos vayan viendo de manera muy tranquila en sus casas. Cualquier cosa me pueden preguntar. Muchas gracias por haber asistido. Disculpen tanto inconveniente porque como ven estoy aquí en la oficina y estoy todavía un poquito congestionada. Pues pasó que no sé qué fue lo que pasó y quedó el computador todo en inglés. Estaba donde despegar esto acá en internet. Bueno, entonces que Dios los bendiga ya. Entonces revisen por favor que nos han mandado las dos tareas, que es el mapa de empatía y la otra tarea, que es el diagrama de caja para estar visualizando un producto o un emprendimiento con esas características de revisar el contexto y también sobre todo lo que requieren los clientes. Siempre teniendo, como les puse ahí no me acuerdo si les mandé PDF o en Word, pero sí me acuerdo que les puse una notica que, por ejemplo, el diagrama de caja, cuando estamos hablando de los valores de los clientes, si estamos hablando de emprendimientos o de productos o de servicios que vamos a ofertar desde la cooperativa, tengamos en cuenta que esos clientes, lo quisiera ver allí los que no lo han hecho todavía, tengan o valoren esos principios cooperativos, ¿listo? En el cuadrante superior del diagrama de caja. Los que necesiten alguna o tengan alguna pregunta al respecto, también estamos ahí en el chat por WhatsApp o me pueden escribir directamente. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Estén bien. Chao. Buenas noches. Buenas noches.